Con el frío lo que más apetece son platos de cuchara, completos, calientes y reconfortantes. Por eso hoy preparamos juntos unas ricas judías pintas con un caldo trabado y sabroso. Comenzamos poniendo en remojo medio kilo de judías pintas. A mí me gusta preparar estos guisos por la mañana temprano, así que la tarde antes, sobre las 7, pongo las judías en un bol grande y las cubro con unos 2 litros de agua fría y las dejo un mínimo de 12 horas para que se hidraten bien. Esta judía ya está hidratada, lleva 12 horas en agua y fijaos la diferencia con la judía seca, más grande y gordita. Aparte de la judía pinta necesitamos un trozo de chorizo, una morcilla asturiana, un buen trozo de panceta a la que le he quitado la corteza, una cebolla si es hermosa, esta como es algo más pequeña le pongo 1,5, 2 dientes de ajo pelados y unas hojas de laurel. Tiramos el agua del remojo, ponemos las judías en una olla grande y las cubrimos con 1,5 litros de agua. Las ponemos a cocer a fuego medio. Vamos a dejar que suelten las impurezas. Poco a poco se va a formar una espuma en la superficie. Tras cocer unos minutos vamos a tirar este agua. Esto es algo que vengo haciendo desde hace poco tiempo y es un truco para que las judías sean menos flatulentas. Os recomiendo que lo probéis porque dan menos gases. Volvemos a poner las judías ya limpias en la olla y cubrimos con 2 litros de agua. Dejaremos un poco para añadirlo de vez en cuando durante la cocción. Y añadimos el resto de ingredientes, la cebolla cortada a la mitad, la panceta, las hojas de laurel, los ajos, el chorizo y la morcilla. Encendemos el fuego y dejamos que comience a hervir. Se va a volver a formar un poco de espuma blanca, aunque menos que en el primer hervor. La vamos retirando con una cuchara. También vamos a ir retirando la grasa que sale a la superficie de los embutidos. De este modo nos quedará un guiso menos pesado. Tenemos que cocinar las judías a fuego medio bajo para que no se rompan ni se despellejen. Mi cocina tiene un máximo de 12 y cuando arrancan a hervir las cocino entre el 7 y el 6. Pasada media hora de cocción ya hemos quitado bastante grasa y hemos limpiado las impurezas. Añadimos un chorrito de agua para romper la cocción y que no se arrebaten. Esto lo haremos de vez en cuando durante toda la cocción de las judías. Y añadimos los 2 ingredientes que nos faltan. Una buena cucharadita de pimentón, en mi caso dulce, y un chorrete de aceite de oliva. Y dejamos que se sigan cocinando. Son unas judías elaboradas de forma muy sencilla, con todos los ingredientes en crudo, sin sofritos, y os aseguro que quedan muy ricas y sabrosas. Tras 1 hora y media este es el aspecto que tienen, ya se va formando un caldito con un buen color. Pasadas 2 horas nuestras judías ya están en su punto, como veis el caldo ha espesado y tiene un bonito color. La judía está perfecta, tierna y bien cocinada. En mi caso han sido 2 horas, sin contar el hervor previo que han sido unos minutos. Pero depende de la calidad de judía, puede tardar un poco más, 2,5 horas o incluso 3 horas. Las probamos y en este caso le hace falta un poco de sal. Os recomiendo añadirla siempre al final, porque los embutidos, sobre todo la panceta, aportan sal. Y como nos queden muy saladas, se fastidia la comida. Añadimos la sal, las damos un meneíto, apagamos el fuego y las dejamos reposar hasta la hora de comer. Con el reposo el caldo se traba y espesa más. Calentamos de nuevo y servimos. Sacamos los embutidos para cortarlos y mirad, la cebolla ha quedado entera, aunque está tierna y melosa. En casa nos encanta la cebolla así guisada, así que la troceo un poco y la mezclo con las judías. Da un sabor buenísimo y aporta textura al conjunto del guiso. En casa somos 2 y con este medio kilo de judías comemos 3 días. Así que lo que hago es que una vez calientes saco los embutidos y distribuyo en 2 platos para comer ahora y en un par de tuppers. De esta forma ya tengo la comida lista para otros 2 días. Se pueden congelar y aguantan una semana perfectamente en la nevera. Han quedado buenísimas. La judía pinta tiene un sabor muy especial y se forma un caldo único. Con este plato de judías, junto con los embutidos, una buena ensalada y una naranja de postre, disfrutas de una comida casera de 10. Sencilla, sabrosa y reconfortante. Espero que os haya gustado esta receta de judías, bocateros. Decidme en los comentarios si os vais a animar a prepararlas o cómo soléis hacerlas vosotros. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!